La oscuridad tiene una manera muy particular de guardar secretos. Es el refugio perfecto para aquellas historias que nos helan la sangre, relatos que viajan de boca en boca y que se vuelven leyendas o recuerdos tan aterradores que nos hacen cuestionar la realidad. ¿Qué pasaría si esas historias no fueran solo fantasías? Hoy les presentamos relatos que no tienen explicación, situaciones que podrían haber ocurrido en cualquier parte, en tu barrio, en tu calle o quizás en tu propia casa. La verdad detrás de estos relatos es más aterradora de lo que uno podría imaginar. Desde que era pequeña, siempre compartió su habitación con su hermana. La cama de su hermana estaba en la esquina más cercana a la puerta y la suya junto a la ventana. Todo era relativamente tranquilo hasta que, debido a una oportunidad de trabajo, la hermana tuvo que mudarse a otra ciudad. Aunque la joven intentaba regresar los fines de semana, la paz de la habitación, al principio, era algo que ella valoraba. Sin embargo, esa calma se desvaneció hace un par de semanas. La gata de su hermana, que aún vivía en la casa, solía rascar la puerta todas las noches, pidiendo ser dejada entrar. Como la hermana ya no estaba allí para abrirle, la responsabilidad de atenderla recayó sobre ella. Una noche, mientras la gata se acurrucaba a su lado, la joven comenzó a quedarse dormida, cuando de repente escuchó algo extraño. Era una respiración profunda, casi como un ronquido. En un principio pensó que su hermana había regresado, pero enseguida se dio cuenta de que no era posible, pues la joven había partido el domingo por la noche. El sonido se hizo más fuerte y cuando la respiración parecía acercarse, la sensación de incomodidad aumentó. No pudo evitar preguntarse si alguien se encontraba en su habitación. La presencia cerca de su cama era inconfundible, como si alguien estuviera parado junto a ella. En medio del miedo, la joven luchó por dormir, pero el terror la mantenía despierta. La misma experiencia ocurrió varias veces más. La presencia en la cama de su hermana, los pasos silenciosos, el crujir del colchón, todo indicaba que algo o alguien estaba en su cuarto, en el mismo espacio donde ella dormía. Con el tiempo, comenzó a sentirse completamente aterrada. Lo más extraño fue que la gata ya no rascaría la puerta como antes. Solo entraba si ella estaba dentro. Nadie en su familia creería lo que estaba viviendo, por lo que decidió guardar silencio. Sin embargo, la joven no podía evitar preguntarse qué era lo que realmente habitaba su habitación. La historia que su padre le había contado había sido tan aterradora que se quedó grabada en su mente. Según su padre, quien en ese entonces tenía alrededor de 25 años, el pueblo donde vivió cuando era joven estuvo marcado por una serie de sucesos extraños. En aquellos días, el lugar estaba casi en ruinas, sin electricidad, y las casas se iluminaban con velas. La oscuridad era tan profunda
que su abuelo siempre decía que la maldad se fortalecía en la penumbra. Las leyendas del pueblo hablaban de la Llorona, el Sombrerón y la más temida de todas, la Cocha Bruja, una criatura que muchos afirmaban haber visto. Se decía que la Cocha Bruja era un cerdo de tamaño monstruoso, con un cuerpo desproporcionado y una fuerza aterradora. Muchos borrachos juraban haberla encontrado, pero nadie había logrado demostrarlo. El padre del joven, como soldado en servicio, no creía en esas historias. Pero todo cambió cuando el miedo comenzó a convertirse en algo más tangible. Los extraños llantos durante la noche, las desapariciones de varias personas y, lo más aterrador, los cuerpos encontrados en el barranco tras ser atacados por lo que parecía un animal. Con el deseo de proteger al pueblo, varios vecinos, entre ellos su padre, se organizaron para cazar al monstruo. Durante semanas, patrullaron la zona, armados con machetes y palos, esperando encontrarse con la criatura. Fue una madrugada, cuando el chillido del cerdo se escuchó nuevamente, que decidieron actuar. Al llegar al lugar señalado, encontraron a una mujer, desnuda, caminando de forma errática. Al acercarse, la reconocieron como una vecina. Creyeron que la mujer simplemente estaba sonámbula. Sin embargo, poco después, comenzaron a sospechar que había algo más detrás de los ataques. Si la bruja estaba entre ellos, probablemente ya sabía sobre el plan para atraparla. Una noche, finalmente, la verdadera Cocha Bruja apareció. En medio de la oscuridad, un cerdo monstruoso con ojos humanos y manos en lugar de patas apareció ante ellos. La criatura fue herida gravemente, pero escapó hacia las montañas. A la mañana siguiente, la vecina doña Jacinta apareció gravemente herida, y tras investigar, se descubrió que ella era la bruja que había estado aterrorizando al pueblo. Según las creencias locales, los nahuales, como los llamados en la región, tienen la capacidad de transformarse en animales, recitando antiguos hechizos. Doña Jacinta, quien vivía aislada, era la responsable de aquellos ataques. Aunque su padre dejó el pueblo para continuar su servicio, supo más tarde que los vecinos persiguieron a la bruja hasta su casa. Lo que siguió no se conoce por completo, pero las historias del cerdo monstruoso continúan resonando en las leyendas del pueblo. En 2020, dos amigos decidieron realizar una caminata fotográfica en el Cerro del Teposteco, cerca de la Ciudad de México. A pesar de que no era su primera vez explorando lugares solitarios, esa noche algo extraño ocurrió. A medida que avanzaban por el bosque, la oscuridad parecía intensificarse y la falta de visibilidad hacía que todo se sintiera más inquietante. A pesar de que el lugar ya tenía su propia historia de leyendas, ninguno de ellos esperaba lo que encontrarían esa noche. Mientras caminaban, llegaron a un claro en el bosque, donde vieron algo que los dejó perplejos. Un triángulo perfectamente iluminado en el suelo, sin ninguna fuente visible de luz que pudiera explicarlo.
Aunque siempre habían disfrutado de este tipo de aventuras, ninguno de los dos se atrevió a acercarse. Algo en el ambiente les decía que no debían continuar. El miedo comenzó a apoderarse de ellos, especialmente cuando sus linternas empezaron a parpadear sin razón aparente. Decidieron esperar a que el grupo los alcanzara, pero la sensación de ansiedad no se fue. Sin embargo, lo peor vino cuando uno de los amigos, René, se apartó del grupo para ir al baño. En ese momento, comenzó a escuchar ruidos extraños. Cuando encendió su linterna, vio unos pies muy pálidos, casi espectrales, que no parecían humanos. La figura se movió rápidamente y el terror se apoderó de René, quien salió corriendo hacia su amigo. Aterrados por la experiencia, decidieron regresar rápidamente a la casa. Al día siguiente, la dueña de la casa les comentó que había intentado contactarlos durante la noche. Según ella, las luces extrañas habían vuelto en el cerro. A pesar de que no pudieron explicar lo sucedido, el miedo que sintieron esa noche los persiguió mucho después de regresar a la seguridad de su hogar. Las historias relatadas aquí nos muestran que la oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino un espacio lleno de secretos y horrores inexplicables. Desde presencias inquietantes en las habitaciones más familiares, hasta criaturas monstruosas que acechan en la oscuridad de los bosques, el miedo se encuentra donde menos lo esperamos. Quizás la línea entre la leyenda y la realidad sea más delgada de lo que pensamos. ¿Te atreverías a enfrentar lo que se esconde en las sombras?